¿Qué tal? Nuevamente, darles la bienvenida a todos a este webinar organizado por el capítulo estudiantil IEEE CAS UPN, el cual pues contamos con la valiosa participación del ingeniero Alcides Ramos Zambrano. Bien, bueno, la ponencia que se presentará el día de hoy es sobre el tema explorando las oportunidades profesionales para ingenieros en electrónica y sistemas embebidos, que estará a cargo de nuestro instructor Alcides Ramos Zambrano, quien es ingeniero electrónico con un magíster en electrónica, con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos industriales y militares utilizando sistemas embebidos. Se destaca por su notable experiencia en el diseño y manejo de equipos biomédicos y su compromiso con el avance y la transformación tecnológica. Además, es un dedicado docente catedrático en el área de sistemas embebidos. Bueno, informarles chicos que al final de la presentación se estarán entregando certificados a las personas que participen, así sea absolviendo una o varias consultas u opiniones que desean realizar. Pueden hacerlo por el chat o también pueden poner su micrófono. El certificado se entregará por correo, así que si aún no se han inscrito, sería bueno que lo hagan para poder mandárselos, o sea, los certificados. Así que esperamos siempre su participación en el chat ante cualquier consulta hacia el docente, Alcides. Bueno, ingeniero, le doy pase para que pueda presentar su ponencia el día de hoy. Muchas gracias. Ok, voy a compartir pantalla. Me dice si están viendo mi pantalla. Sí se ve. Sí están viendo la pantalla. Sí, sí se ve, ingeniero. Ok, bien. Como me presentaron, mi nombre es Alcides Ramos Zambrano, soy de Colombia. Soy un apasionado de la electrónica, sobre todo en el área de los sistemas embebidos. Lo he implementado tanto en la parte comercial, industrial, militar, y la pasión la trato de transmitir dando cátedras o dictando clases acá en varias universidades de mi país en este área, y para las futuras generaciones sigan en este mundo de la electrónica. Normalmente lo que he visto son materias relacionadas con esto, porque yo creo que un profesor catedrático lo ideal es que tenga la experiencia. Un profesor que esté en octavo, noveno semestre editando sistemas embebidos, sistemas de control, robótica, debe haber tenido esa experiencia que pueda transmitir a algún estudiante en el aula, porque eso vale más que poner solo diapositivas o hablar de un tema o simular la cosa de MATLAB. Entonces, por eso es que me apasiona también dictar clases y lo he hecho, ¿ok? Rápidamente, hablando un poco de mí y después sí voy a abrir el espectro que tengo, invité a varios compañeros o colegas que he conocido mediante las redes y todo, entre ellos el ilustre Casarrubias, que es mexicano, también es docente, también ha trabajado mucho con sistemas embebidos, para que también al final nos complemente o nos diga algo sobre su visión en su país. También está Emanuel Parra, que es de Ecuador. Traté de invitar a otro compañero de República Dominicana, pero tenía otro compromiso. Y de acá de Colombia, Cali Beta me dijo que si podía entraba, que no es docente, pero sí se dedica a esta área también acá en Colombia de trabajar con empresas, porque quiero hacer, sé que hay varios estudiantes y quiero abrir el espectro, tanto mi punto de vista, todo lo que voy a hablar es mi punto de vista, como el punto de vista de otros profesionales que lo tengan en otros países, que también es importante ver cómo se está moviendo todo. Bueno, yo me gradué en el 2001, ya estoy bastante viejito. Esa fue mi tesis. Era un robot controlado por radiofrecuencia, varios servomotores, con microcontroladores, pero apenas estaban arrancando los microcontroladores. Esto estaba en pañales. Los micros se programaban solo en ensamblador. Y ahora les voy a echar algunas anécdotas que me pasaron con lo que estábamos haciendo. En esta época no era tan común de que yo podía por internet conectarme, el internet apenas estaba llegando, el internet era lento, y por internet en mi país no se conseguían servomotores, no se conseguían módulos de radiofrecuencia en esa época. Nos tocó traerlos de Canadá, de Estados Unidos, se demoraban, confundían en ese entonces Colombia con Colombia, y muchas cosas nos llegaban donde no era, y era un lío volver a reclamarla. Entonces, todo esto se estaba apenas formando, todo este mundo de los sistemas en bebida electrónica en ese entonces. Los sistemas también estaban un poquito en pañales.
Hoy es muy fácil que ustedes cojan SolidWorks y hagan un modelo 3D y todo. Nosotros nos tocó ese gemelo digital que ven ahí de colorcito en este computador viejo, nos tocó programarlo desde cero, con algo que todavía existe, que era OpenGL, lo logramos hacer. Era las ganas de querer investigar y hacer las cosas. Hoy en día muchos estudiantes tienen las oportunidades, tienen todo a la mano, pero a veces también a la mano tienen otras distracciones y terminan desviándose. Yo soy amigo de que uno tiene que ver qué hay, pero también tiene que ver o entender cómo yo haría las cosas, cómo yo las mejoraría y cómo las optimizo, para ver si soy capaz de ponerme a la par de cómo va la tecnología. O por lo menos ver que si es muy bueno, entenderlo y apropiarme de ese conocimiento. Pero no solo copiarla, pegarla y que algo se haga. Eso es algo que yo trato en la academia de que no se logre o que no se siga implementando tanto, sobre todo en ingeniería, porque si somos técnicos, tecnólogos, vaya y venga. O si somos de pronto, sin desmeritar, 100% ingenieros de sistema o ingenieros mecánicos, de pronto, pero si estamos en el área de la electrónica, llámese electrónica de control, instrumentación, ingeniero electrónico, ingeniero biomédico, ingeniero mecatrónico, nos toca meternos en este mundo para entender lo que estamos haciendo. Y sobre todo, porque vamos a ver más adelante, ahorita que viene la inteligencia artificial y todo, tenemos que entender porque así vaya a ser una ayuda o un copiloto que nos esté ayudando a lo que estamos haciendo, tenemos que entender si eso está bien o si nosotros somos capaces de mejorarlo. Porque si no entendemos el proyecto y no se lo explicamos bien, él puede hacer una barrabasada y nosotros presentamos esa barrabasada y nos va a ir mal. Entonces, hay que saber entender todas las herramientas. Esto es otra cosa que quiero hablar. En mi época no existía ni la ingeniería mecatrónica, ni la ingeniería biomédica, ni la ingeniería en comunicaciones, ni la ingeniería en control, ni en instrumentación. Realmente el ingeniero electrónico antes tenía un amplio gama de trabajo porque podía trabajar en todo. Ahí dice mecatrónica porque cuando yo me graduó, esa es la página web de mi universidad de 2011. Mi universidad lanza, de 2001, perdón, mi universidad lanza en el 2001 la mecatrónica poniendo en su página web como referencia el robot que habíamos entregado nosotros. Y así inicia en la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde este semestre también estoy de catedrático, la mecatrónica. Y ya entonces ya le quitan cierto nicho al ingeniero electrónico con la mecatrónica. Después sale más adelante la biomédica y le quitan cierto nicho, pero tenemos que saber dentro de ese nicho todavía hay una cantidad de oportunidades y cómo nos podemos complementar y cómo podemos ver. Estamos en un mundo donde cualquier ingeniería se está metiendo en el rancho de otra ingeniería. Nosotros, si somos 100% electrónicos, como en mi caso, nos metemos mucho en la ingeniería de sistemas, programamos, ya vamos al computador, programamos los microcontroladores, estamos también programando. Los ingenieros de sistemas se están metiendo en nuestro rancho con hardware maker, compran un Arduino, un SP32, copian, consiguen el código y están haciendo maravillas también. ¿Ok? Los mecatrónicos se meten un poco más porque ya tienen mecánica, electrónica, sistema, y los biomédicos también se meten con la parte de la electrónica, la instrumentación, y tenemos que ver cómo movernos y dónde está el rancho para trabajar y todo. Hay campo, por lo menos estoy hablando en Colombia, y hay oportunidades para todos. Simplemente hay que saberla ubicar, estar preparados y explotarlas. ¿Ok? Esta es otra cosa que quiero mostrarles. No sé si le pasa, como hay varios estudiantes acá, cuando uno estudia cualquier área relacionada con la electrónica, todos nuestros familiares creen que nosotros reparamos cualquier cosa, te llevan la licuadora, te llevan el abanico, ventilador, no sé cómo se llama en otros países, te llevan la radio, etcétera, etcétera. Entonces, mi abuelita me decía, murió diciéndome que yo era radiotécnico, porque en esa época para ella radiotécnico era que arreglaba el radio. Y bueno, sí le arreglé varios radios a mi abuelita, estando estudiando, pero realmente no tenía los conocimientos, sino que gracias a Dios antes muchos equipos uno los desarmaba y echándole una brocha, quitándole el pop y echando fresco se arreglaba. Entonces ya mi abuelita creía que yo era un arreglador de todo. Pero bueno, entonces yo qué le digo, ¿debemos meternos en la reparación o no? Depende, es un área como ingenieros y tenemos que ver hasta dónde llegar o no llegar. Les voy a poner un ejemplo, yo tengo un amigo graduado ingeniero electrónico que se ha dedicado a la reparación entre comillas, tiene un técnico, él lo asesora y reparan una cantidad de equipos de buques, de barcos, equipos amplificadores grandes, pero él también como electrónico diseña. Si la fuente conmutada se dañó, que es su especialidad, él puede quitar una parte del diseño, una tarjeta que tiene y la complementa. O sea, adapta
y diseñan nuevos sistemas que se adapten a lo que ya existe. Pero también está reparando, porque el cliente al final le entrega algo reparado, así sea que le haya puesto la electrónica, y es un área. Y tiene un técnico que hace la parte de soldadura y todo. Entonces, sí, es un campo también, la reparación es un campo, pero realmente no es 100% donde un ingeniero electrónico se va a meter. O sea, está reparando en un barrio ventiladores, no es 100%. Hay algo que también patea y que no soy tan amigo, que muchos dicen, no, que la reparación es del técnico, el ingeniero es más a otro nivel y todo. Eso hay que saberlo llevar y saberlo dominar, porque nosotros tenemos que saber, por lo menos, ahorita vamos a mostrarle más adelante algunas cosas, soldar bien, tener una idea de cómo funciona una cosa. Yo no me dedico a reparar así comercialmente, a menos que sea un amigo muy cerrado o un familiar. Por lo menos estoy mostrando esto en mi Facebook. Yo a mi hija le reparé el Evo, me tocó hacerle revaling. Hay que tener las herramientas adecuadas para hacer esto. Revaling al procesador, al chip de video, para ponerle la pasta térmica. La fuente después se dañó y hice un video. Bueno, el video de la fuente sí lo tengo en mi canal de YouTube. La parte de reparación de la tarjeta simplemente es un post que puse en el 2020 en mi Facebook. Entonces, yo cuando hay algo familiar, sea mi hija, mi mamá, sea mío, a mí personalmente me gusta mirar, meterle la mano, informarme, documentarme y tratar de ver si soy capaz de repararlo. Ya si es alguien así externo o algo, si le digo, te recomiendo a un técnico, te recomiendo a un amigo, te recomiendo tal, y no me meto en eso. Pero no me cierro porque sí me gusta y uno aprende este cosa. Y es un área. Y como le digo, tengo un amigo que le va súper bien, que no solo es reparación con conocimiento y adaptación de nuevas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con fuentes conmutadas. Entonces, es un área donde también nos podemos meter. Y yo creo que, en mi caso, no me cierro 100% a reparaciones si son familiares, se puede. Pero también hay que hacerle ver a la familia dónde está uno. Le voy a echar un cuento de pronto a los estudiantes que uno mire, que uno va analizando. A mí me pasó algo, cuando yo estaba en cuarto semestre de ingeniería electrónica, ya yo había visto circuitos eléctricos y yo me fue bien. Yo en circuitos eléctricos te resolvía circuitos por malla, Tevin y lo que sea, era un duro en el papel. Antes no había simulación que sí tienen ustedes hoy. Y mi papá me dice que se dañó un switch en la casa, de acá tenemos 110 voltios en Colombia, sé que hay algunos países que tienen 220. Y mi papá me dice, ¿será que tú puedes, que estás estudiando ingeniería, ayudarme a cambiar este switch? Yo, claro, papá, yo vi circuitos eléctricos. Miren, cuando yo veo los cables reales, cuando yo veo el toma, veo que ese switch tenía 3 terminales y a veces en el papelito yo tenía solo 2. Yo no sabía cómo traducir toda esa teoría y esa cantidad de ejercicios que resolví en el papel, no sabía cómo llevarlo a la práctica. Y eso es un defecto que se ve todavía en algunas universidades, que se ve mucha teoría, mucha diapositiva, mucha simulación, y el muchacho no implementa o no hace laboratorios o no se lleva a prácticas para poder ver qué está sucediendo. Bueno, total que yo conecté, bajé las cuñas lo que da la electricidad, acá se le llaman cuñas, conecté como yo creí que era, no pasó nada. Cuando subí las cuñas no pasó nada, pero con que el switch estaba abierto. Una vez que mi papá prendió el switch, botó candela a eso, se prendió y yo vi la cara. O sea, eso es decepcionante como uno como estudiante de mi papá, como que le estoy pagando el semestre a este y mira lo que me viene a hacer. Ya va por cuarto semestre. Y era esa falta de práctica. Con mi papá tuve otra cantidad de incidentes, pero uno tiene que ver cómo le demuestra a sus familiares o allegados en qué es el área que realmente uno se desempeña. Con mi papá tuve otro incidente, estoy hablando de incidentes familiares. Se dañó una grabadora. Antes grabadora tenían unos cassettes, se grababa la música, no es como ahora que hay memoria USB. Y me dijo que, bueno, tú que estás estudiando electrónica, estaba yo como en sexto semestre ya, me dio la grabadora, yo no fui capaz de arreglarla. Y mi respuesta fue, papi, no puedo arreglarla, yo soy ingeniero, ese fue un técnico, y él tenía un amigo técnico, se la llevó y el señor la arregló. El cuento es más largo, pero no puedo echarlo acá porque en clase sí se los digo a los alumnos. Y el señor la arregló, el técnico, y yo quedé, uy, qué barbaridad. Cuando ya yo estoy casi terminando la carrera, a mi papá se le daña una licuadora, pero estaban empezando las licuadoras digitales, estas que tienen poco de botones, que van para adelante, para atrás,
pulsos y todo. Entonces mi papá me dice, se me dañó la licuadora, la llevé donde el técnico, no te dije nada a ti porque tú no eres técnico, ya lo tenía claro. La llevé donde el técnico y me dice que es la tarjeta electrónica, pero esta tarjeta electrónica vale más de la mitad de la licuadora, no veo no veo la gracia, mejor me compro una licuadora nueva. Ahí yo le dije, padre, yo no te la puedo, o sea, la tarjeta yo no la puedo reparar. O sea, sacarle el plano, hacer toda la tarjeta igualita o cambiar, no. Pero yo puedo diseñar una tarjeta como ingeniero que haga lo mismo. ¿Por qué? Porque era un motor AC universal que yo podía coger, detectar el cruce por cero, poder darle unas señales y poder controlarle la velocidad del motor como yo quisiera. Entonces hice una tarjeta con un micro pequeño, el micro tenía 18 pines, era el 16F84A en esa época, conecté todos los pulsadores que tenía allá y hice un programa en ensamblador que controlaba a un triad y controlaba la licuadora. Mi papá tiene una calle de orgullo porque su hijo le arregló la licuadora y le hice ver que no es reparación 100%, sino que yo puedo mirar qué tiene y yo puedo hacer otro sistema que haga lo mismo. Como ingeniero tenemos que estar en la capacidad de ver las cosas como una caja negra, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y ver si le hago algo que haga exactamente lo mismo a menor costo. Eso es lo que se busca también. Entonces, a veces no es reparación, sino es implementación de una solución. Y eso hay que tenerlo claro y eso es lo que nos lleva a pensar a poder realizar las cosas. Yo cuando terminé la universidad entré a trabajar en Baxter, 11 años con equipos biomédicos. En ese entonces, la parte biomédica no había ingenieros biomédicos. El electrónico se encargaba de eso. Ya hoy en día, esta área la ocupan más los ingenieros biomédicos. Sin embargo, un ingeniero biomédico muchas veces se apoya en ingenieros electrónicos para analizar planos complejos, para ponerle una solución a la empresa. Entonces pueden trabajar en equipo. Pero la parte del manejo del mantenimiento, la programación y configuración de muchas máquinas ya las hace el ingeniero biomédico. En mi época era el electrónico que le tocaba a todo. O sea, había más nicho de trabajo. En esa empresa duré 11 años trabajando. Miré máquinas de hemodiálisis, miré bombas de infusión, bombas de perfusión, la que hacen en la operación de corazón abierto, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre que yo estaba trabajando como ingeniero, yo veía opciones de mejora. En ese entonces, las plantas de tratamiento de agua que trabajan con ósmosis inversa es un proceso donde uno mete a presión en unas membranas que son estas metálicas que están acá atrás y al final sale un agua muy pura. Y también hay un pretratamiento que son unos filtros multimedia de carbón, que viene siendo como los filtros que a veces de ozono, que uno tiene, que tiene otro filtrico abajo, también tienen carbón para eliminar residuos. Bueno, similar se hace. Y esa agua se trataba en la máquina de hemodiálisis, que era un agua pura, porque esos pacientes no eliminan toxinas por la orina, entonces no se le puede meter un agua cualquiera. Total que esa planta era muy análoga, tenía los flujómetros análogos, ¿cómo es? Los manómetros análogos, esto era unos pines que iba corriendo en un relojito y se programaban los retrolavados, cada cuánto el tanque se enjuagaba. Pero si se iba la luz, se apagaba el relojito y a veces cuando venía la luz en plena hemodiálisis se prendía esto, hacía el enjuague y dañaba todos los procesos que estaban haciendo allá en la sala de hemodiálisis. Entonces salió una decisión de poder automatizar esto. Y esto, empresas extranjeras de Colombia o Baxter, que tenía sede en todo el mundo, salía muy costoso. Entonces tiró la licitación para los ingenieros locales y yo era el ingeniero de Cartagena, mi ciudad, que electrónicamente hablando es una de las menos desarrolladas. Y yo me gané este contrato y yo lo hice. En ese entonces no existía Internet de las cosas. Había un módulo muy viejo, se llama City Player, que uno hacía un servidor web dentro de eso programándolo y se podía conectar a internet y el jefe miraba todo lo que estaba pasando y yo le diseñé la solución, les puse esto. En esa época no existían las pantallas táctiles como hoy en día. Uno tiene que saber que con la tecnología que tiene, cómo implementarlo. Pero ya habían estos paneles que eran táctiles, que tenían transparencia, que yo le ponía los botoncitos acá y quedaban pegados, que todavía se usan en muchos equipos biomédicos. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que darle a esto una presencia profesional porque voy a vender este es mi primer equipo que yo voy a diseñar. Entonces yo, como vemos acá,
mandé a diseñar esto, conseguí una empresa acá en Colombia, en Medellín, que hacía estos paneles. Siempre que estamos en un proyecto, tenemos que ver el costo y el beneficio, porque todo se traduce en rentabilidad. Cuando yo le digo a la empresa lo que tengo que hacer, ellos me dicen, bueno, listo, nosotros diseñamos el panel, me dice qué switches tienes, qué pulsadores tienes, qué transparencias tienes, dónde vas a poner el texto, y nosotros lo hacemos y te pasamos la cotización. Me pasan la cotización y era enormemente costoso. Yo les pregunto, ¿pero por qué es tan costoso? Me dice, no, es que el diseño del panel, el modelo y todo vale, es lo más costoso. Hacer el panel, ponerte los pulsadores, que sea de membrana y todo, vale mucho menos. Yo les pregunté, ¿y en qué software hacen el diseño? Me dijeron, nosotros hacemos un software que tenemos licenciado acá en la empresa, que se llama CorelDRAW. Yo, ok. Yo me busqué el software, no quiero decir la palabra cómo, y yo me puse a estudiar el software y yo diseñé estos modulitos yo mismo. Y le dije a ellos, miren, quiero que me hagan este diseño, cóbrenme solo por hacer el panel. Y me ahorré más del 70% del costo por cada producto que iba a vender. Entonces, aunque tú consigas la solución en el mercado, siempre hay que buscar si tú eres capaz de reducir costos, si eres capaz de optimizarla. Y eso hay que plantearlo tanto en hardware como en software. Siempre mirar si mi producto puede ser mucho mejor. Entonces, uno de los productos que implementé en esa empresa. Bueno, este soy yo. He dictado clases en casi todas las universidades que hay acá en mi ciudad de Cartagena. He dictado clases virtuales en muchas universidades acá en Colombia también. Tengo un canal de YouTube porque me gusta esto y lo tengo como hobby. Realmente, si ustedes en mi canal no tienen introducción del nombre, cómo empieza, ni el botoncito de suscríbete, ni videíto, porque realmente me siento, comienzo a hacer el video, grabo las clases que estoy dictando. Entonces, lo he tenido como un poquito de hobby, pero realmente ha tenido un crecimiento enorme y me ha gustado. Entonces, voy a ver si le pongo un poquito más de dedicación para que suba mucho más. Bien, otra cosa importante cuando uno comienza en este mundo de la electrónica es que muchas empresas no tienen o no van a soltar el dinero o no te van a apoyar si tú no demuestras primero que eres capaz de hacer algo. Si no te conocen, si todavía no tienes un nombre, si todavía no saben quién eres, van a tener ciertos reservos y uno como ingeniero tiene que saber cómo le llega a esas empresas. Yo me metí con la Armada a trabajar con varios proyectos y querían hacer un submarino que inspeccionara los cascos de buque, que tuviera cierta inversión y no había presupuesto. ¿Qué nos tocó en ese entonces? Coger, como digo yo, la vieja confiable, puro tubo PVC. En estos tubos PVC instalamos los motores, los sensores, las cámaras, hicimos un software en Labio en ese entonces donde manejamos el submarino y le mostramos que sí se podía desarrollar un submarino de inmersión con tecnología propia. Y después de ahí nos dieron presupuesto y terminamos haciendo este vehículo que se movía en todos los lados, tenía una cámara, bajaba 100 metros, hacía la inspección de casco buque, pero para poder llegar a esto teníamos que demostrar con bajos presupuestos que sí se podía. Entonces también cuando uno sale de la universidad, uno no sale de que le va a caer super contrato o de donde uno se va a hacer millonario enseguida, no. Yo tengo unas cualidades, yo tengo unas actitudes, yo tengo que demostrarlas y el cliente o la zona donde yo estoy trabajando, el ámbito, se va a ir dando cuenta de quién es uno y después ya las otras cosas van a llegar por añadidura. O sea, todo es un proceso. ¿Ok? Bueno, esto fue la electrónica en ese entonces. En ese entonces trabajaba con PIT, DC PIT. También nos metimos con buques. Empezamos con buquecitos que nada más navegaban. Terminamos ya con buques que tenían varias antenas, video, GPS, sensores sonares. Ya teníamos tarjetas de 4 capas con... en ese entonces todavía no existían los doble núcleos. Nos tocaba poner 2 procesadores y se compartían tareas y uno monitoreaba si otro estaba haciendo bien las tareas de los sensores y todo. Entonces teníamos un procesamiento en paralelo. Que realmente la redundancia buena se debe dar entre 3, porque en 2, si uno falla, ¿cómo sabemos si realmente está malo? Debe haber uno tercero que monitorea a los otros 2 y dice quién es el que está bien o está mal. Bueno, pero eso empezamos a trabajar en eso. Pero también trabajamos con un buque
de bajo presupuesto para después nos dieron más presupuesto y lo hicimos. Ahora les muestro otros buques más avanzados que ya nos han dado más presupuesto. También empezamos con boyas a la deriva. Era una boya que se tiraba en el mar, iba tomando la dirección de las corrientes marinas por el GPS y tenía una columna de sensores que medía la conductividad, medía la temperatura y eso servía para informar acá en la bahía de mi país qué profundidad había o hacer el mapa de profundidades que se hace en la ciudad. Y otra vez la vieja confiable, no la muchacha que está a la izquierda, sino esto, puro PVC. Pero nos dieron presupuesto y montamos una boya ya con acero inoxidable, un buen socket, con un material que era antigolpe, este blanco, no me acuerdo ahorita el nombre del material, y lo pudimos hacer. Después nos metimos con aviones. Empezamos con un avión que ni volaba, pero este avioncito que no volaba ya tenía las comunicaciones, tenía el GPS, tenía el control, lo podíamos controlar, igual que nos dio pie para después ya montar uno de madera y después montar uno de fibra de carbono, que fue el final que se entregó. Este era el presidente en esa época, Santos, estaba haciendo deporte allá en la escuela, llegó, le interesó el proyecto y nos dio apoyo para poder hacer lo que íbamos a hacer. Estos ya son proyectos que se hicieron en empresas. Esto es una camaronera, había una cantidad de sensores acá, porque cuando hacen los cultivos de camarones, la toma de la temperatura, la turbidez del agua se hacía de manera manual y se hacían unas estadísticas para poder decir cuál era la mejor hora o día para sacar las crías, lo que se estaba cultivando de camarones. Acá se hacía todo automáticamente en un servidor y te daba una predicción de que ya se debía hacer y mejoramos o optimizamos la productividad de esa empresa en ese entonces. Otra cosa importante que les voy, que deben de tener en cuenta y que también vamos a hablar hoy, muchas veces muchos estudiantes se enfocan en pasar la materia. Si mi profesor me puso 3, acá 3 es raspado, pasa, ya están alegres. No, esto es su futuro. Ustedes están jugando su carrera, ser diferente afuera, marcar una diferencia. Entonces, eso de montar las cositas en protoboard y todo, después de séptimo, octavo semestre, debe pasar a que los estudiantes diseñen caja, diseñen el PCB. Miren un producto cómo se entrega con una caja bien cerrada, unos sensores bien conectados. O sea, usted al cliente le entra por los ojos y debe entregar un buen producto y eso se debe aprender en la universidad. Pero a veces el corre-corre, el día a día no da, si no es, ya pasé la materia, ya entregué el producto, ya me funciona. No, hay que pensar que las cosas deben funcionar siempre y con una calidad tanto instrumental y electrónicamente hablando, como visual, como agradable hacia el cliente. Entre los buques, ahora tenemos buques ya más avanzados en la Armada. Estos buques son 2 prototipos que tenemos. Acá hay un videito de un compañero que lo estaba manejando en ese entonces. Son totalmente autónomos. La idea es que el buque vaya, no se arriesgue en vidas de seres humanos, sino que verifique en ríos o en mar si hay enemigos o no. Bueno, estos son otros buques, pero eran competencias que hacíamos en Armada. Y todo esto es electrónica. Nosotros estamos en la capacidad de diseñar, crear todo esto. Y si hay mecatrónicos, también tiene que ver mucho con la mecatrónica. Lo primero que hablé al principio de biomédica tiene que ver con los biomédicos. Hay otro detalle, no sé si hay acá biomédicos. Nosotros somos países muy subdesarrollados y ahora con este salto de la inteligencia artificial se nos puede aumentar esa brecha si no nos ponemos las pilas. Es muy difícil que un ingeniero biomédico diseñe un equipo porque tiene que pasar una cantidad de estándares. Aquí en mi país está el INVIMA, que es como un ente que regula que el equipo cumpla ciertas características. Normalmente cuando lo traen de Europa, Estados Unidos, Japón, las cumple. Pero como lo haga uno acá, es muy complicado que le den a uno un aval para funcionar. No sé en sus países si eso es más fácil o se logra. Cuando yo trabajé en biomédica, realmente los equipos ya venían. Uno simplemente hacía mantenimiento preventivo correctivo. Eso no quiere decir que uno se convierta en un cambiatarjeta o que no maneje la ingeniería como es un trabajo. Sin embargo, voy a poner el caso cuando uno es creativo y es lo que uno debe hacer. Ya les mostré un caso que era que me fui para la planta, le automaticé la planta, pero también, por ejemplo, en las máquinas de hemodiálisis habían unas válvulas que controlaban por dónde pasaba el flujo, tanto del agua limpia que se está pasando con ácido, bicarbonato, más lo que ya salen con las toxinas por otro lado. Eran como 8 válvulas y en el manual decía baje las válvulas,
meta presión con una jeringa, mire si la válvula, energicela a 12 voltios, mire si la válvula funciona, y si no, cambia la válvula defectuosa. Y si la válvula defectuosa era la número 8, después de bajar a las 8, perdía mucho tiempo. En ese entonces yo diseñé un sistema que le conectaba 2 sensores de presión, y de acuerdo a la presión que yo le ejercía con una jeringa al sistema y activando las válvulas, las conectaba, el sistema de válvulas los conectaba a mi sistema, yo podía determinar cuál válvula estaba dañada y solo cambiaba la válvula. Y me ahorraba casi 35 minutos en reparar una máquina. Entonces, aunque no vamos a crear la máquina o no vamos a hacer esto, debemos estar en la capacidad de cómo hago que mi trabajo sea más óptimo. Ahora, si yo me quedo en la zona de confort, me dicen, ah, sí, igual si lo hago o no lo hago, me pagan, pero es que es tiempo. Yo tenía tiempo y como no tenía horario, sino era cuando habían fallas o cuando programaba los preventivos, yo cogía, reparaba la máquina lento y me podía venir para mi casa, podía hacer otra diligencia, podía hacer otros proyectos que estaban. Entonces siempre el tiempo vale. Yo no me puedo quedar en una zona de confort en lo que estamos haciendo. Yo me retiré de Buster Web porque ya sentí las máquinas acá en Colombia la cambian después de mucho tiempo. O sea, yo entré y la tecnología no la cambian rápido porque hay que sacarle el dinero. Entonces ya estaba como en una zona de confort, era una multinacional, pagaba bien, pero ya yo no estaba creando. Por eso fue que los retos de irme para la Armada, de crear vehículos no tripulados, fue lo que me motivó. Eso es otro evento. Hay que tratar de no quedarse en la zona de confort, porque uno no sabe qué puede pasar. En la pandemia tuve muchos compañeros que tenían una zona de confort y podían tener un muy buenos sueldos, pero perdieron su trabajo por todo lo que pasó en pandemia, y por estar en esa zona de confort, conseguir otro trabajo y ganar lo que estaban ganando les dificultó lo que estaban haciendo. Y se vieron muchos, los que no ahorraron, en una situación muy preocupante. Por eso siempre tenemos que estar a la vanguardia, sobre todo en lo que a uno le gusta. ¿Ok? Bien, otra cosa importante, militarmente hablando, este es un equipo que se llama PPS. Es para inspeccionar los submarinos, los torpedos, que se disparan los submarinos. Los submarinos en mi país son muy antiguos, son tecnología alemana del 60. Este es el equipo real, puro análogo y digital. Decirle a ellos que nos desarrollen algo más actualizado cuesta un billete. Tienen que pagar un equipo y todo. Entonces, por eso no vamos a dejar de usar los submarinos. Entonces, tenemos que ver cómo podemos no repararlo. Ustedes arman eso, tiene una tarjeta con una cantidad de tecnología de circuitos integrados, TTL, CMOS, transistores y tarjetas grandes porque son viejas. Simplemente es analizar las entradas, la salida, lo que se llama ingeniería inversa, y hacer un sistema que haga lo mismo. Entonces aquí cogimos todos estos cables, los identificamos, sacamos las señales de entrada, le metíamos señales de entrada, miramos las salidas y creamos un programa en LabVIEW que después con una compa Río automatizamos y mejoramos este sistema, que sí se podía. Y sobre todo militarmente, algo que se llama la independencia tecnológica es crucial, no depender de otro país, porque en guerra, si tienes tecnología de otro país, miren lo que pasó con los Viper y lo que pasó ahorita con Israel, el otro país te lleva una ventaja. Y nosotros debemos empezar a mejorar eso. Y gracias a Dios la Armada acá en el país ya se ha metido en este cuento y ha mejorado poco. Una de las más que tiene avances también es Perú. Perú tiene un sistema hace rato que estaba hablando con unos compañeros de allá, unos sistemas de disparo sí, el sistema de cuando va a disparar el submarino, el torpedo, o sea, el sistema guiado de disparo lo han desarrollado propio, ya han independizado, y eso es bueno. Otro país que también tiene desarrollo, no puedo hablar mucho, yo tuve un proyecto con Chile. Chile tiene mucho desarrollo en la parte de comunicaciones link que le llaman entre el submarino, el vehículo. Ellos nos ayudaron acá en Colombia, nos dieron una capacitación para implementar un sistema similar a lo que tenemos los chilenos. Entonces, ya en Latinoamérica hay muchos países, y sobre todo en la parte militar, que se están metiendo en el cuento de empezar a crear su propia tecnología a bajo costo, con buenos resultados y que no dependan de otros países. Ya hay, y eso es bueno. Y ahí hay campo para los ingenieros electrónicos, mecatrónicos, biomédicos, etcétera, etcétera. Bien. Otra cosa importante es, en el proyecto que yo estuve trabajando con Chile,
una de las tarjetas que nos dieron, cuando uno diseña algo como ingeniero electrónico, no crean que eso va a funcionar en todo el mundo. Es más, ni siquiera de pronto en tu mismo país. Porque las condiciones aquí en Colombia, hay unas zonas donde hay mucha lluvia, mucha humedad. Hay otras zonas como en la que yo vivo, donde la salinidad es tremenda, la temperatura es tremenda, la humedad es tremenda, y muchos productos comienzan a fallar o no comportarse como deben ser. Entonces, esta tarjeta que yo diseñé acá ya era un proyecto que ya lo habían vendido, ya funcionaba, pero dejó de funcionar, y que le estaban vendiendo otra vez con un costo enorme a Colombia. Y lo que yo hice fue ingeniería inversa. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas? Y le vendo una tarjeta nueva que haga exactamente lo mismo. Lo que empecé con mi papá, que lo hice simplemente porque queda bien con el viejo, ya vi que lo estaba implementando a nivel comercial para que me pagara un proyecto, y eso es bueno. Ahí me tocó investigar cómo hago yo para que una tarjeta tenga mayor protección a la humedad. Entonces hay unos polímeros que el efecto se llama conformal, que le echan, hay uno barato que es como los que han desarmado lavadora, que es como una silicona y todo, pero el realmente bueno se llama conformal, que le echan a la tarjeta y aumenta. Miren los microcontroladores que está usando acá, todos protegidos con este tipo de cosas, y eso aumenta la capacidad a humedad del dispositivo. Entonces, lo que usted haga y le funcione en un lado, de pronto no le funciona en otro. Nosotros acá en la Armada nos vendieron unos aviones, eran de Israel, no tripulados, no drones, sino aviones normales, pero no tripulados, más pequeños, livianos, eran como unas águilas, y funcionaban bien allá. Pero aquí cuando lo llevaron al Pacífico había tanto viento y tanta que muchos de esos aviones se caían ellos mismos. Entonces hay que saber diseñar para donde vamos a trabajar. Ahora, también hay que saber medir, porque hay que mirar el costo y beneficio. Yo ahora que descubrí el conformar, no voy a decir a todo proyecto que yo voy a hacer le voy a echar conformar. No, porque si yo sé que pronto la zona, la región no la merita, el ambiente no es tan corrosivo, no es tal, yo me puedo ahorrar un dinero y no lo hago. Es cuando sí, cuando no, y siempre manteniendo la calidad del producto, que se pueda cumplir con lo que se está haciendo. Y lo más chévere cuando uno hace algo, un diseño, una tarjeta de esto como ingeniero, es cuando tú ves la rentabilidad, que te dicen, nos gustó, hazme 5, hazme 10, y tú simplemente ahora simplemente vas a copiar, a pegar y hacer lo que necesitas hacer. Eso es hacia donde vamos a apuntar. Y hay una cantidad de opciones para hacerlo en comercial, militar, en lo que queramos. Y siempre con calidad. Entonces, por eso yo cuando estoy en las cátedras le digo a los alumnos, no me tires cables. Ya en el proyecto final, al principio sí, porque para que aprendan, pero después hazme una PCB, diseñame una tarjeta, diseñame una caja, diseñame unas conexiones bien hechas, porque tienen que prepararse, si van a meterse en el mundo de desarrollo de esto, a poder hacer ese tipo de cosas. Y eso se aprende desde allá, o sea, debe ser de la universidad, no que le toque, como lastimosamente me tocó a mí, a la brava, dándome cuenta y mirando cómo iban las cosas. Miren, este es otro caso importante. Ahí escribí mal la palabra problema. En mi ciudad, este caso puntual de Cartagena, hace poco implementaron una noticia. Estos contadores, que para sus países debe ser lo más normal, no los había, ¿sabes? Es que estamos atrasados. ¿Qué le va a decir a la gente cuánto le queda el carro, cuánto le queda a la persona para cruzar, y era una ayuda? Hoy en día, eso no tiene ni un año en mi ciudad y están congelados algunos, se quedan pegados, no cuentan, se saltan números, no funcionan, se apagan. ¿Por qué? Porque el que se dañó la licitación, es lo que yo pienso, el que se ganó esa licitación por coger el más barato, coger más cosas, no protegió las tarjetas para la humedad, para la temperatura, para las condiciones que tenemos en esta ciudad. Y lo más triste es que hay otras ciudades con condiciones similares, como son Barranquilla, donde sí funcionan. ¿Pero por qué? Porque allá le invirtieron y no es coger el más barato. A veces los políticos pecan por coger la licitación más barata, según ellos que cumplan, que cuente. Sí, contó, pero y en el tiempo, cuando empiece el deterioro por temperatura, por humedad, por condiciones excesivas de lluvia, ¿sí va a cumplir? ¿Va a seguir cumpliendo? No, entonces yo prefiero pagar un poquito más, pero que perdure en el tiempo. Pero lastimosamente esto, y cuando se mezcla esto con la política, no sé en sus países, pero se ven unos casos tremendos donde estas cositas
te pueden costar miles de dólares y después no funciona y no pasa nada. Pero bueno, estas cosas suceden acá en Cartagena y nosotros como ingenieros tenemos que tener en cuenta es garantizar la calidad de lo que estamos haciendo y hacerle ver al cliente que si lo de nosotros es más costoso es porque es mejor en el tiempo. ¿Ok? Bueno, este es otro proyecto que desarrollé en pandemia. Era un sistema de General Cides, ¿qué tal? Disculpe un momento. Sí, si bien es cierto, acá en la sesión dice que va a terminar en 9 minutos, no se miércoles. preocupe. No, pero que no se preocupe. Vamos a compartir otro link, ni bien 5 minutos antes, ahorita, ni bien termine de hablar, se va a compartir otro link para que podamos ingresar nuevamente a ese otro link. Bueno, me ¿Sí? avisa cuando esté el link y lo hacemos, listo. Ya yo acelero, sino que quiero ser un poquito puntual. Bueno, Ok. esto fue en pandemia, había, no, lastimosamente la tecnología y ahora con lo de inteligencia artificial va a pasar mucho más, desplaza personas. En pandemia no habíamos que tener contacto con tanta gente y todo, entonces la persona que estaba en la en la lavandería, la idea era que no hubiese contacto, sino que tú llegaras, hubieras una máquina que te atendiera, le metieras el dinero y se habilitara la lavadora o la secadora para que tú trabajaras. Entonces, esto lo hice también. Dese cuenta que este es un cliente que te da a ti una necesidad. Si tú vas a buscar esto de pronto en el mercado corriendo, sale más costoso, pero tú dices al cliente, cómprate estas pantallas, cómprate esta caja, cómprate te hago un diseño y te cobro tanto por esta tarjeta y yo te implemento el sistema y tus lavadoras van a funcionar. Entonces, tenemos que tener la capacidad de que si no está 100% hecho como lo quiere el cliente, debemos ser capaces de hacérselo como él lo desea. Entonces, esto es un proyecto que también se desarrolló. Esto es otro proyecto que desarrollé en Barranquilla, es un control de ósmosis y microfiltración, pero es para un relleno sanitario. Porque el agua, supongo que en sus países también, acá en Colombia antes no lo hacíamos, y éramos tan inconscientes que ese exiliado, que es el agua negra, cuando se trituran la basura, la tirábamos a fuentes hídricas y contaminábamos mar, peces, todo. Hoy en día tiene que pasar así como pasa en las máquinas de hemodiálisis, donde dice lo mismo, pero para plantas más pequeñas, tiene que pasar por un proceso de filtración, por osmosis inversa, y después es que va hacia a la fuente hídrica cuando ya va normal. Miren cómo se ve esto de bonito, y no es que este cielo sea bonito, ese es un agua negra, horrible, piscina tremenda. Ahora, como ingeniero tenemos que meternos en lo que nos gusta y a veces lo que nos gusta nos lleva a ensuciarnos los pies, ¿cómo es? A oler olores que no son. Eso era un relleno sanitario. Todo eso lo tiene que tener en cuenta en costo. Usted hace el proyecto y dice, bueno, eso va a costar tanto por esto, por lo otro, y lo tiene en cuenta y usted sabe y tiene que saber que le va a tocar ensuciarse, oler cosas, pero que al final va a ser un proyecto que funcione. Porfa, cuando hagan el cambio, cuando manden el link me avisan para yo desconectarme, porque estoy viendo la presentación y no estoy viendo la... Sí, dale, ingeniero, yo le aviso. Bien, este es otro proyecto, también fue en pandemia. Sí, Esta válvula se estaba dañando. se Dígame. acaba de compartir ahorita el link. Bueno, si quiere hagámoslo enseguida, paremos aquí y hagamos el cambio, ¿listo? Ok, ingeniero, nos pasamos Ya ahora me salgo. mismo. Listo, ok. ¿Me lo mandaron por dónde? En el chat del Meet, Ok, sí, también a todos los que presentes también se va a compartir por los demás grupos de WhatsApp. listo, ya lo tengo. Ok. Por favor, a los demás presentes, vayan uniéndose al link que se compartió por el link por el chat. Por favor, pásense para continuar con la presentación. Me avisa cuando arrancamos, por favor.
Ingeniero Alcides ya puede contar con su presentación. Bueno, listo. Esta era una máquina que hace una empresa que se llama Soluciones Plásticas. Esta empresa hace botellas, las botellas plásticas de todo tipo. Esta válvula se estaba dañando, era una válvula japonesa. Traje la de Japón, costaba un dinero. Entonces, cuando yo pido la tarjeta, me dan esto, yo desarmo, miro esto. Uno como ingeniero, ya les dije, y es mi filosofía, cualquiera nos puede complementar en su experiencia. Si uno se va para poder sacar un plano de esto, para comprar los elementos y todo, es una locura. O sea, ¿qué toca hacer aquí? Mirar y decirle al cliente, bueno, dame una que funcione, muéstrame qué hacía, mira cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, y venderle una tarjeta que haga lo mismo. Lo mismo que hice con mi papá, lo he venido aplicando pura ingeniería inversa que hice con la licuadora en todos los proyectos que salen. Entonces, conecto esto a una fuente, le meto señales, comienzo a probar y ojo, aquí hay un detalle, a este cliente ya le habían hecho algo y no funcionaba, una empresa de Medellín, a veces funcionaba, a veces no, y no creía, a veces el cliente no confía en lo que uno le va a hacer, sobre todo si se lo vas a hacer con sistemas embebidos. Muchas empresas a veces quieren el PLC, porque cuando tú le dices que con sistema embebido puedes hacerle algo y que le sale más económico, lo ponen en duda. ¿Qué filosofía utilizo yo en este caso? Mire, yo se lo pongo, se lo dejo funcionando 15 días, si usted quiere y tiene tiempo hasta 25 días o un mes, y si después de un mes usted está contento como esto está funcionando, le doy un año de garantía y hacemos el negocio. Si usted dice que no y que va a pagar después más caro por precio porque lo mío no lo satisface, entonces no ha pasado nada. Yo pierdo mi tiempo, pierdo mi circuito, lo que yo puse, y ese es el riesgo que yo corro. Hay que mostrarle al cliente y saber vender la idea y confiar en nuestro producto. Acá es un poco difícil en mi país, pero yo lo he logrado conseguir. Y ya después cuando haces el primero, ese mismo cliente recomienda a otro y las cosas van llegando por añadidura. Pero a veces no es fácil. Eso toca saber cómo se mete uno. El cliente me dejó llevar una tarjetita así feita como la que hacen ustedes a veces cuando están estudiando, la montamos acá, hicimos las curvas. Cuando yo hice estas curvas me di cuenta, el sistema comienza medio lineal y después tiene una pequeña desfase. No es totalmente lineal. Yo lo que hice en el software fue que cogí y hice una ecuación para una parte del sistema y otra para otra parte del sistema. Y yo creo que eso fue lo que les pasó a Medellín, a los de Medellín. Linealizaron todo y había ciertas partes donde no funcionaba y se dañaba en el proceso algunas botellas. Y a mí, gracias a Dios, con estas técnicas nos terminó funcionando súper bien. Este es un video donde ya la máquina está funcionando y haciendo lo que va a hacer. Entonces, eso se hizo. Ya después que uno entrega esto, le va a entregar una tarjeta con el nombre de la empresa, con las conexiones bien hechas y todo funcionando a la perfección. Muy bien. Aquí hay otro detalle que deben tener en cuenta. No sé cómo sean en sus países, pero esta tarjeta, el cliente, si la traía de Japón, le salía en 4 millones de pesos. 4 millones de pesos son como $1,000. Sí, son como $1,000. Entonces, el cliente, ya yo sabía que yo no podía cobrarle $1,000. De pronto le podía cobrar $700 al cliente por cada tarjeta que me comprara. Entonces, en la empresa, acá en Colombia, uno puede mirar lo que es en contaduría, en la parte de ventas, te pueden pagar a veces una empresa por orden de compra y otra por orden de servicio. Entonces, aquí yo me la jugué de la siguiente manera. Yo le dije al cliente, ya estás contento, ya te voy a vender. Si me vas a comprar 4 tarjetas por orden de compra, voy a poner un precio de $800, porque no sé la conversión más o menos, me vas a dar $800 por cada una de las tarjetas. Y te estás ahorrando un dinero de que trajes la de Japón y las tienes aquí mismo. Pero, como yo vine a tu empresa aquí, hice la ingeniería en vez de lo que tenía, hice una tarjeta de prueba y conecté todo, me vas a dar una orden de servicio y esa orden de servicio la vas a pagar solo una vez. La tarjeta, cada vez que uno necesita una tarjeta, son $800. Pero esta orden de servicio me la pagas una sola vez y son $4,000. Lo pagas una sola vez y sale por orden de servicio. El cliente le parece bien y no hay ningún problema. Pero si yo le digo al cliente y no sé negociar, no, tú me vas a dar $4,800 por la tarjeta y si necesitas otra, no te lo van a comprar.
Hay que saber cómo meterse al cliente, cómo se maneja en sus países lo que es contabilidad y cobrar tu diseño, tu hardware, como si lo vendieras. Pero el proceso que tuviste para desarrollarlo, la asesoría que le diste al cliente, eso debes de cobrarlo y se cobra mucho más caro después. Cosa importante en todos estos sistemas embebidos, lo que hagan, tienen que saber cómo proteger el código que tienen ahí en ese chip. Llámese SP32, Arduino, PID, STM32, el que quieran, cómo protegen, porque si no viene otro ingeniero que sepa y solo te compran una sola tarjeta, sacan el chip, reproducen el circuito, lo programan y usted pierde el resto del sistema. Y yo tengo en mi canal, tengo un video, o mi canal no tanto, en mi Facebook he subido cómo yo desde aquí, desde Cartagena, desde Colombia, he clonado en un casino que estaba en República Dominicana, le cloné un sistema que estaba con Arduino y me pagaron mi dinero, pero yo les di a ellos cómo lo clonaban y lo hicieron. Y en mi canal les explico cómo se hace el proceso. Y cuando la persona me contactó, le dije, pero si en mi canal está algo, no, es que si yo lo hago y me sale mal y me tiro esto, me echan. Yo creo que tú me garantices que si me asesoras y me lo haces y cobras lo que tú cobres. Y así está la información, muchas empresas te buscan por la seguridad porque necesitan que eso funcione. Y si tú no proteges tu código, va a haber un ingeniero que sabe cómo sacarlo y vas a perder el negocio. Eso es otra cosa importante. Todo lo que sea en sistemas embebidos, cómo protejo mi firmware, que es el código que va dentro del chip, para que no me lo clonen. Eso es indispensable. Estos son proyectos de Cotemar, trabajo igual. Cotemar es una empresa militar acá. Les doy una tarjetita un poquito fea, pero que funciona a bajo costo, para después diseñarle y entregarle una tarjeta funcional. Después que el cliente le digo, te la dejo operando 15, 20 días y él queda contento funcionando, le entrego una tarjeta con todas las normas que necesite. En este caso no necesitaba conformar, no se lo coloco. En la anterior sí, hay que saber en lo que uno vende, cuándo sí, cuándo no, para ahorrar los costos y siempre con calidad y presentación hacia el cliente. Todas estas son puras tarjetas que he desarrollado Cotemar, que es uno de mis clientes favoritos. En la Armada también hicimos el primer simulador de vuelo. Cogimos una silla, la adaptamos. Esto es mecatrónico, pero le toca a uno como electrónico mirar cómo se mueve el cilindro, leer las señales, modelarlo y después aplicar una salida para que se mueva como se mueve el avión que está simulando en el avión, en el computador, en el Flight Simulator. Aquí estoy yo y aquí está ya el teniente que está probando ya el final de lo que se entregó. Entonces, todo esto son proyectos que en Colombia no se habían desarrollado y uno se mete a hacerlo, busca información y a veces no la consigue. Entonces, el ingeniero electrónico, ustedes a veces están acostumbrados a buscar todo, a veces, y militarmente no está todo escrito. Tienen que saber que esa creatividad, cuando usted ve cálculos, ecuaciones, es para abrir la capacidad de análisis. Ese análisis no se puede después cerrar. Tiene que tener esa capacidad de análisis para afrontar cualquier problema y dar una solución. Y sobre todo en este mundo que viene ahora cambiante. Bueno, esto fue lo que se hizo. Bueno, estos son puras premios y condecoraciones que me han dado a mí acá por los proyectos que se han hecho, cosas que, reconocimientos. Esto fue, miren lo que les voy a mostrar esto. Esto fue una feria que se hizo el año pasado en Bogotá, en la capital de Colombia. Y resulta que militarmente estamos en un proyecto ahora, ese simulador que vimos de avión, ahora lo quieren llevar a un buque. Pero en la exhibición, yo tengo un modelo pequeño, porque todavía estamos trabajando en el buque grande. Fuimos allá a mostrar el pequeño. Y si analizan el buque pequeño, parece un proyecto de universidad. Tiene servomotores, tiene un micro, que en este caso es un STM32, y parece un proyecto de universidad, pero se está presentando en una Expo Defensa, que es algo a nivel mundial. Esta fue la ministra de Defensa del año antepasado, del gobierno de Duque, y allá estoy presentando yo algo que va a ser un proyecto en futuro real, pero yo llevo una maqueta para poder mostrarles las cosas y nos los dejan meter en el sistema. Si usted lleva las cosas y muestra que eso tiene futuro, se puede hacer. Entonces, lo que hicimos en avión, ahora lo estamos haciendo en buques.
Entonces, miren, eso parece un juguete de lo que a veces hacen proyectos ustedes, pero eso se está trabajando para hacerlo ya en un buque porque no funcionó en avión y ahora como somos navales, lo queremos hacer acá. Ya estos son unos proyectos independientes que hemos hecho. Dense en cuenta en este proyecto el microcontrolador que utilicé. Es un micro de 20 pines, súper pequeño, que cuesta menos de $1. Entonces yo también tengo que saber, mientras que acá en los otros proyectos utilizo micros grandes y todo, si el proyecto amerita un microcontrolador más pequeño porque me voy a ahorrar el costo, hay que hacerlo. Entonces, no hay que enamorarse solo de un sistema embebido. No, que ya yo conocí Arduino, yo conocí la SP32 o conocí los Pi, esos son los mejores. No, hay que mover, mirar gastos, costos, beneficios y cuáles es que usted puede implementar. Y qué te permite escalar un proyecto desde lo pequeño hasta lo grande. Entonces miren que aquí en esta casualidad es un proyecto más pequeño, con un micro más pequeño que me daba más rentabilidad porque este micro es muy económico. Y esto es otra habilidad que hay que saber, además de saber protegerlo y todo, de saber tener. Este es otro proyecto de EDAS, de otra empresa que estoy trabajándole, pero ya tiene un micro, también STM32 de corte 4 mucho más poderoso. En este caso compré la tarjeta y la puse, no la diseñé sobre esto, que esta también es una tarjeta de prueba básica que la empresa va a entregar en otro que está haciendo. Después la vamos a hacer en integración. Pero ya aquí le meto el micro que se amerita. Entonces no nos podemos casar solo con una tecnología en sistemas embebidos. Hay que ver qué existe. En mi caso yo empecé con PID, DCP, ABR, SP32, STM32, Texas Instruments tengo también en el canal video. Y esto es un mundo que viene, no sabemos. Sigue cambiando y hay que saber qué viene. También hoy en día es muy fácil mandar a diseñar tarjetas. Esto es una tarjeta que hicimos, esto fue con los alumnos para un concurso de robótica y lo hicimos como si fuera el Batimóvil, como si fuera el carrito de Batman. Entonces, hoy en día, esta tarjeta usted la puede mandar a hacer en su país, pero hoy en día hay páginas chinas, PCWay, JLPCB, que te hacen tarjetas a muy bajo costo de muy buena calidad. Yo en los proyectos realmente no utilizo esos servicios porque a veces las necesito inmediatamente y los pongo en los costos y las hago aquí localmente en mi país. Pero así en académicamente para los alumnos y todos que tengo más de 20 días, la mando a hacer a China y la tengo aquí en Colombia entre unos 15 a 22 días máximos, tengo la tarjeta. Y de una calidad suprema. Entonces ustedes por economía pueden empezar a jugar con esto. Es más, yo trato a los alumnos decirles, traten de diseñar antes que termine el corte, el semestre, para que les dé tiempo y manden a hacer la tarjeta china y prueben y se ahorren unos pesos. Porque en mis materias trato de que me armen al final algo funcional y con calidad, no con cablecito ni nada suelto, sino con conexiones para llevarlo. Si alguno quiere en este mundo continuar, sigue haciendo las cosas. Sé que también aquí hay varios docentes y también lo he tratado de hacer y quiero que den sus conceptos. En este mundo, aunque yo estoy metido, uno también tiene que mirar a los alumnos que tiene. A mí me ha pasado muchos casos que muchos alumnos a veces me repiten la materia varias veces, pero yo empiezo a analizar y de pronto el alumno no le gusta esto 100%. Hay múltiples inteligencias. Entonces yo miro el alumno es bueno para otras cosas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Porque si yo he tenido casos, yo tengo compañeros que le va muy bien en la parte de comunicaciones y manejan técnico, manejan todo y no se dedican a la parte de embebido ni nada, sino a implementar soluciones. Tengo amigos que y les va muy bien, que venden equipos para las universidades, osciloscopios, tal, trabajan en buenas empresas y lo distribuyen y le va bien. No tienen que estar diseñando, esa es otra área. O sea, el ingeniero electrónico tiene muchas áreas. Tengo una amiga que trabaja para Siemens. Entonces va en empresas industriales vendiendo el PLC, vendiendo tal, y no diseña, ni hace nada, ni programa. Entonces, esa parte comercial, esa parte de venta, también no todo es diseño, no todo es poner. Entonces, hay muchas opciones en el campo. Entonces, si ya usted está metido en el cuento y le cuesta algo y de pronto siente, no se va a echar para atrás. Hay más opciones en el espectro, ¿sí? Administrativas, comerciales, de ventas, que también se puede hacer. No todo es desarrollo, no todo es ser. Yo hablo de esto porque es mi campo. Entonces, yo a veces los alumnos los analizo y miro y en las exposiciones les digo, bueno, si usted va a venderle este producto a una empresa, ¿cómo lo vendes? ¿Cómo lo escalarías? ¿Cómo mejoraría los sensores para que sean industriales? Y si el alumno se desenvuelve, habla bien, me muestra los sensores y todo, así no le funcione, simplemente a veces lo tengo en cuenta porque tiene otras actitudes. Entonces yo no puedo ser tan tajante en que no desarrolle. Eso es lo que yo quiero porque es mi materia, pero a veces toca bajarle
porque hay otras habilidades y hay que ser consciente como docente en ese tipo de cosas con los alumnos. Bien, este área de la electrónica, estuve ahorita en una conferencia en ASIEN, que es algo acá de Colombia, la Asociación de Ingenieros Electrónicos, Mecánicos y Afines. En Colombia hay dos opciones. Yo no sé cómo está en sus países. Hay muchos países que ya están desarrollando chips. En Colombia hay universidades como la de Santander y en Cali también hay que están desarrollando chips. Pero esto es mucho más avanzado. Uno tiene que saber dónde ubicarse. Yo particularmente todavía para meterme en un chip, la oblea, o sea, tendría que trabajar en una multinacional o algo así. Yo soy más amigo de comprar el chip, conocerlo, entenderlo y programarlo. Pero esto también es una opción y en mi país ya se está desarrollando. Ahorita podrían hablar ustedes si saben algo en sus países, cómo va esta industria, pero todo arranca en cómo se crece chip desde la oblea. Y eso es otro campo y otra ingeniería que hay. Los pocos ingenieros que están trabajando en esto, porque hay universidades que ya tienen esto acá en Colombia, prácticamente se van a trabajar al exterior. O sea, porque aquí no hay ese desarrollo. Lo contratan inmediatamente en empresas afuera. Pero aquí ya se empezó a meter un poquito en eso. Yo particularmente no, porque no los conozco y me parece un mundo fascinante, pero bastante complicado. Otra cosa importante que tiene que conocer un ingeniero en el área de la electrónica, sea mecatónico, biomédico, de instrumentación, es el diseño de circuitos esquemáticos y PCB. Cuando un alumno uno le pone, cuando estoy en clase y les pongo, todo lo que hagan tienen que mostrarme un plano, cómo lo diseñó y antes de esto un diagrama de bloque, cómo funciona el circuito y entenderlo. Y un PCB, después que lo mande a fabricar, no importa, no lo haga usted. En mi época me tocaba hacerlo a mano, pero hoy en día ya se puede mandar a fabricar y si el alumno no tiene recursos, puede ver unos videos y tratar de hacerlo él mismo, se podría hacer. Pero hay que empezar a utilizar los software que nos lleven a poder desarrollar. Y aquí sí hay más campo. En el anterior no hay tanto campo porque son poquitos, pero aquí en que te den una asesoría por diseñar un plano, por hacer un esquemático, o por llevar o desarrollar el PCB o vender el producto, también se puede. Hay empresas que simplemente lo llaman a uno porque tienen una idea y quieren desarrollarla y usted le vende el esquemático y ellos después implementan. Eso se puede hacer también. Estos diseños, hoy en día hay software gratis como el KitKat, ¿ok? Como este que se llama, aquí no tengo el nombre, pero este se llama ACEDA. Sí, aquí ACEDA, son gratis. Pero ya a nivel profesional está el Altium, está el mismo Proteus, está National Instrument que hace el LabVIEW, tiene el Multisync que viene con el Utiboard, Eagle que antes era viejito pero ahora lo tomó Autodesk y ha evolucionado. Yo soy muy amigo de lo que es Altium y lo que es Proteus, son los que normalmente los que yo diseño. Pero en los gratis, KitKat tiene también una cantidad de librerías, también podían mirar. Es importante que todo ingeniero que esté en este área sepa interpretar los planos y también diseñar. Esto para poder crear productos o vender o innovar, tiene que saber diseñar. Porque si le vas a hacer algo al cliente que el cliente quiere y no lo consigues, tienes que crear tu diseño, tu plano y también programar, porque después hay que meterse con la programación. Aquí en Colombia, empresas que lo están haciendo por circuitos, microcircuitos, diseñan PCB, diseñan este tipo de cosas. Sí hay varias empresas que ya están más en este contexto. Otra cosa importante en la academia, hablemos de la academia porque hay muchos estudiantes. Hoy en día es muy fácil, y esto es en Bogotá, Colombia, usted va a una electrónica y ya te venden el proyecto en protoboard, el contador, el sumador, el carrito que se controla con control remoto en protoboard, si se lo pides en protoboard. Y si te lo pides en maqueta 3D, en 3D. Y si te lo pides en maqueta de madera o tal, también lo venden. O sea, hoy hay ingenieros que tienen este negocio y lo han hecho. ¿Cómo controlo yo esto en mi clase? Porque me interesa que tengamos ingenieros de calidad. Yo, mis alumnos, cuando me presentan algo, si lo compraron, perfecto. Pero cuando me presentan algo, tienen que saber si utilizaron un sensor, un actuador, cómo funciona, qué es, si es un protocolo de comunicación, cuál protocolo es, a qué velocidad funciona. Entonces, por lo menos, a veces tiene un alumno y te está presentando un proyecto en un micro tal y tú dices, ¿a qué velocidad trabaja el micro? ¿O qué cristal tiene? Ni idea. O tiene un Arduino, por poner un ejemplo, y te presentan un proyecto con Arduino, ¿y cuál es el cristal? ¿A qué velocidad? Y lo tienen ahí en la que dice 16, lo dice ahí en la misma PCB y no lo han estudiado, no lo saben. Entonces, así lo hayan mandado a hacer, cómete el cuento y preséntamelo bien. Así te lo haya hecho ChatGPT, si no lo asesoraste bien, te hizo algo malo, yo me voy a dar cuenta. O si no lo dominas, yo me voy a dar cuenta. Entonces, tienen que saber eso.
¿Cómo es posible que si me presentas algo con un servo, yo te digo a qué frecuencia trae un servomotor, no sepas decir la palabra 50 Hz? Entonces, como docente también tenemos un reto, y es que el alumno, cuando esté presentando algo, lo conozca y lo entienda. Si es on-wire, si es I2C, ¿cómo es? WAR, o sea, todo eso tiene que conocerlo, cuántos audios, cuántas velocidades, etcétera, etcétera. Los pines, ¿cómo se llaman? SDA, SSL, eso debe conocerlo un estudiante. Y es la manera como yo miro eso, porque hoy en día el estudiante puede pagar si tiene recursos para que le hagan las cosas. Ahora, no creo, espero que no haya nadie aquí, pero ¿saben la cantidad de estudiantes? Lo hubiera hecho y lo hubiera mostrado en los chats, en los videos, que me contactan a mí afuera de México, de Perú, de Ecuador, Chile, República Dominicana, para que yo le haga las tareas. A ninguno, y me escriben, le pago, no se preocupe por el dinero, no lo hago. Diferente, y aquí sí sé que hay uno, que sé, ahora mismo hay uno, diferente al estudiante que me contacta y me dice, tengo este problema, no me funciona esto, ya hice esta librería, o esta parte no, asesóreme, con mucho gusto, te ayudo a que tú desarrolles tu proyecto. Y tú me vas mostrando y te ayudo. A algunos ni les cobro, cuando veo que tienen entusiasmo y ganas, a otros sí, de pronto si veo que no tienen tanta, les cobro un poquito. Pero el que me dice que me va a pagar lo que yo quiera, simplemente para que yo le haga la tarea y mostrarse al profesor, les digo que no. Entonces hay que tener en cuenta porque muchos están aprovechando recursos y el internet está abierto o para comprarlo o para que alguien desde el exterior se lo haga y mostrarlo como si fueran de ellos. Por eso es que tenemos que preguntar lo mínimo. Este sensor, ¿qué protocolo tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cuántos amperios consume tu circuito? O sea, tienen que entender. Si tiene una librería, bueno, ¿y cómo se llama la librería? No saben. La copiaste, la pegaste, cópiala y pégala, así sea de tu docente, así sea que la bajaste de internet, pero explícame cómo funciona un sensor ultrasónico. Se le da un pulso de 10 microsegundos, se espera, se hace una ecuación porque va a la velocidad del sonido. O sea, el estudiante tiene que entender. Ahora, si uno es docente en técnico, tecnólogo, de pronto es más flexible, pero si eres en ingeniería, hay que ser más estricto. Le Pedro Alcides, creo que no se le escucha bien. ¿Sí? ¿Me van a decir algo? Sí, por un momento se le cortó, pero ahora sí. Dígame. Sí, por un momento se le cortó, no se le escuchaba, pero ahora sí. ¿Aló? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Me escucha? Sí, dígame. Sí, bueno, por un momento se le cortó, pero ya está todo bien. Ok. Entonces, miren, yo me alegro y me emociono cuando un muchacho de bachillerato me muestra un Arduino o un muchacho de primer semestre de ingeniería, pues, y maneja un carrito, control remoto por Bluetooth, por lo que sea. Eso me da satisfacción. Pero que un estudiante de octavo, noveno semestre de ingeniería electrónica, biomédica, mecatrónica, me muestre también manejando algo por control remoto y tú le preguntes qué cristal tiene, cómo funciona, protegiste el código y no te conteste nada, no hay diferencia con el niño que ya está haciendo. Vean, en el rancho nuestro se están metiendo niños de bachillerato. Yo tengo un amigo que es arquitecto y yo mismo programa las luces con Arduino y las pone y tiene su propio negocio. Se están metiendo los arquitectos, los mecánicos, los ingenieros de sistema. Nosotros tenemos que saber eso, saber el por qué, cómo modificarlo, cómo ver a la librería y ver si está funcionando, cómo la adapto con otra. Tenemos que ir más allá. Y yo en la parte de la academia soy, allá me dicen que me tienen miedo, no es miedo, o sea, los que son buenos, al contrario, me agradecen y considero que es así, porque uno trata de exigirle de lo que debe ser un ingeniero afuera. No es pasar la materia, es saber defenderte en tu área cuando estés laborando. Y hacia eso voy yo. Muchos cuando presentan un proyecto tienen en su cabeza que van a hacer lo mejor y después terminan con un mamarracho. Un mamarracho es algo que está casi para echar para la basura. Entonces hay que saber también guiarlo y decirle seguro, ojo, qué fundamentos tiene y ayudarlo a que realmente formen esto que quieren tener en la cabeza. Pero si solo por salir de paso y salen con eso, no vale la pena. Este tipo de excusas también no soy muy amigo de ellos. O sea, tiene que funcionar sí o sí. No que si funciona si coloco el dedo o no pongo el dedo. Tú en la industria, en la empresa, si ya vendiste algo, no te van a decir, te van a decir, dame la garantía del producto que me vendiste, devuélveme la plata. Las cláusulas que tiene el negocio, vamos a aplicártela.
y todo se traduce en dinero. Acá pones el dedo y el profesor te sube más .1 de nota, pero en la vida real es diferente. Entonces, cuando funcione, tiene que funcionar. No es que venía en el carro, se chocó, se dañó, si se dañó tienes que arreglarlo. O sea, ojo, estoy hablando semestre séptimo hacia arriba. Si el alumno está más abajo, uno sí, bueno, listo, a la próxima, mira esto, uno lo va guiando. Pero llega un momento donde ya el alumno tiene que saber que debe solucionar errores, debe hacer funcionar las cosas. Sobre todo, por ejemplo, un biomédico, tú no le puedes decir a una enfermera, ponle el dedo aquí a la pantalla para que funcione mientras que está conectado el paciente de diálisis. Eso no se puede, eso es irrepresentable. O un mecatrónico que tenga una máquina, la máquina funciona si te quedas aquí sentado y te pones la mano aquí al lado del motor. Eso no se ve, eso no existe. Entonces, en la academia hay que, desde cierto semestre, desde mi punto de vista, decirle al estudiante, funciona o no funciona. ¿Ok? Esto no o sea, yo digo, no debemos aceptarlo. En semestres superiores, en primeros semestres, va y venga, el alumno te entrega una cantidad de cosas que si sueltas un cable después no sabe cómo arreglarlo. Y que él nunca va a entregar un proyecto en su vida que funcione con una tarjeta electrónica en un protoboard. Entonces, acá son 3 cortes. Primer corte, házmelo en protoboard. Segundo, házmelo en protoboard. Primero, protoboard y como quieras, cable feo. Segundo, protoboard, pero cables bien puestos. Pero en tercero me hacen una PCB, bien, una caja. Tenemos que ser exigentes para que el alumno de la academia sepa que se va a enfrentar afuera y que tenga esa responsabilidad de que las cosas funcionen sí o sí, porque afuera te echan de trabajo, así de simple, te quedas sin trabajo. Miren, este tipo de cosas es increíble. Esto es un post que yo hice en Facebook hace muchos años, que veamos este tipo de cosas. Alumnos preguntando una librería para trabajar un MOFE. ¿Qué es un MOFE? ¿Cómo funciona? Si es de electrónica, si no es de electrónica, se lo acepto, pero un alumno de electrónica, todos quieren conseguir una librería. La librería para aprender un LED, la librería, o sea, no todos son las librerías. Usted tiene que saber cómo funciona el dispositivo. Si lo quieres prender o apagar, es darle un pulso. Si quiere darle PLUM, bueno, que es PLUM y como lo creo. Entonces, no tratar de siempre buscar ya las cosas hechas. Analice, mire si con sus conocimientos usted es capaz de resolverlo. Y si no, busque la ayuda, mire y lo hace. Pero a veces hacen unas preguntas que con solo el semestre que van o con lo tienen, deben ser capaces de resolverlo. Soy muy amigo de que deben entender, ¿por qué? Porque todas estas carreras, llámese mecatrónica, biomédica, electrónica, tienen la palabra ingeniería anterior. Ese es el apellido, biomédica, mecatrónica, electrónica, pero el nombre... Ingeniero Alcides, disculpe. Este otro tipo de... Dígame. Sí, por un momento otra vez se le cortó, pero ahora sí ya está bien ahora. Otra cosa es, pero me funciona, pero no está optimizado. Yo soy muy amigo en mi Facebook, de cada rato está mamando gallo acá es como broma, bromear con este tipo de cosas. ¿Cómo es posible que sí funciona, pero no está optimizado? Las cosas tienen que quedar bien hechas en hardware y también en software. Tienen que verse bien, tienen que estar optimizados, tienen que ser velocidad, porque cualquier cosa que no esté optimizada son más recursos para el micro y más consumo. Hoy en día que los sistemas son de batería, cualquier miliamperio que te ahorre por unos algoritmos muy bien hechos es oro. Entonces, todo esto como ingeniero tenemos que saber optimizar tanto en hardware como software y no crear cosas para salir de paso o para pasar una materia. Entonces, la experiencia que yo tengo afuera la traduzco en mis cátedras y en la invitación a que salgan de la universidad con un factor de calidad de que las cosas deben funcionar y conocerse y optimizar desde el principio. Porque si no, terminamos haciendo este tipo de cosas. Copio, pego y funcionó. Pero el cliente no le va a gustar eso. Entonces, en la universidad pasaste la nota y te sirvió, pero en la vida real, como ingeniero, el cliente no te acepta eso. O si lo haces en tu trabajo, mañana tienes la carta de renuncia. Entonces, la filosofía es pensar desde que están en la universidad cómo va a estar afuera. Y otra cosa que acá en Colombia no se enseña mucho, y es que el alumno también hay que enseñar a la universidad no solo a solucionar los problemas, a optimizar y ser un buen ingeniero, sino cómo vender su idea, cómo hacer negocio, cómo montar una empresa, porque eso es lo que también va a dar.
O sea, cómo me gestiono o cómo le llego al cliente. Es una habilidad que también se debe tratar de llevar a cabo en las universidades. Mire, hoy en día, si yo voy a hacer un proyecto con un microcontrolador, yo consigo microcontroladores desde tarjetas de desarrollo, o sea, una tarjeta completa, con los pines, que lo conecto, lo programo en $1. Y si compro solo el chip para que yo mismo lo haga, tengo micros desde menos de $0.3. Entonces yo ahora, si conocí el Arduino 1, o conocí la SP32, o conocí la Blackpill, todo lo voy a hacer con ese micro. No, señores, este mundo es muy amplio y por costo y beneficio tengo que saber qué microcontrolador seleccionar o qué sistema embebido para lo que voy a hacer, porque me voy a ahorrar dinero por cada dispositivo que venda. Y por eso hay que conocerlo, saberlo y saborear todo esto. Este mundo es muy amplio. Cuando uno conoce uno, saltar del uno al otro es muy sencillo, es ver las nuevas herramientas. Miren, micros poderosos en $2.7. Este tiene Wi-Fi $3.19, que es la SP32. Entonces, hay que saber, de acuerdo al proyecto, qué micro poner. Ahora, a todos no le voy a poner este micro porque este micro, por lo menos, no está protegido con jaula de Faraday, que es algo metálico que se le pone al micro encima. Y eso, si tengo sensores, me puede crear ruido. Entonces, hay que también saber la electrónica que debo utilizar si utilizo un micro barato que no tenga la protección. Todo esto hay que conocerlo. No es dar la solución por darla y ya, porque si no las cosas van a funcionar en un momento y no es la idea. La idea es dar calidad. La idea es que las cosas estén bien hechas y conocer todo lo que hay. O sea, cuáles son los micros más poderosos, los más económicos, y no siempre coger más poderoso, que más poderoso sirve para cosas top, pero para cosas básicas con micros de $0.3, tú estás solucionando un problema. Entonces, esto era lo que le quería mostrar. Otra cosa importante es que se nos viene lo de la ingeniería, de la inteligencia artificial. Muy pronto, los compiladores que estamos utilizando, llámese Arduino, Expressi, VS Code, llámese STMQUID, van a tener algo que tú le vas a decir, bueno, hazme un for que tenga estas variables y tal, y lo va a escribir por nosotros. O sea, ya vamos a interactuar con el compilador, pero el que tiene la idea de lo que está desarrollando y lo que quiere es el ingeniero. El otro es un compañero de trabajo muy bueno que te va a ayudar a hacer las cosas. Porque si tú no tienes la idea clara, él te hace una locura y tú te vas a creer esa locura. Entonces, hoy van a cambiar mucho, van a cambiar las cosas con la inteligencia artificial. Ya hoy la inteligencia artificial casi todo va a la nube, o sea, uno procesa y va a la nube. Ya empezaron a salir los primeros micros que tienen capacidad de poder meter algunos algoritmos de inteligencia artificial y hacer algo. Y en adelante va hacia allá, que ya los micros tú estés programando y tengan incorporado la inteligencia artificial sin conectarse a la nube, tengan la capacidad de coger una cantidad de datos, guardarlo, hacer los modelos y después dar soluciones en tiempo real. Entonces, este mundo va a cambiar enormemente con la inteligencia artificial y se va a seguir moviendo. Y así cambie, para mí la filosofía no es copiar, pegar o que me hagan las cosas. Es entender, mejorar uno, así sea con la IA que le ayude a uno, y saber vender siempre la idea de lo que está haciendo. Entonces, quería dejarle de como yo veo en mi visión, de que veo este mundo de los microcontroladores, cómo se mueven los ingenieros mecatrónicos, biomédicos, electrónicos, y cómo la academia, desde mi punto de vista, en las clases que parto, podría mejorar algo en lo que se está dictando o lo que yo veo. Ahora sí que quisiera hacer como un debate abierto, porque sé que invité y espero que no se hayan ido, todavía estén acá, algunos compañeros o personas que sepan de este tema que puedan compartir las ideas, o si tienen unas preguntas me dicen y las estamos contestando. Muchas gracias por, se alargó un poquito porque quería dejar claro muchas cosas. Quedo atento. Muchas gracias, ingeniero Alcides. La verdad, su presentación ha sido muy, muy valiosa y sobre todo muy importante para los chicos que están asistiendo el día de hoy al webinar. Hay unas consultas en el chat, creo que Anderson Silva quería consultarle. Anderson, por favor, ¿puedes hacer tu consulta? Y después continuamos con Listo. los demás chicos. Ok. Ardenso, ¿tiene algo que decir? Todo perfecto. Bueno, levantó la mano Gabriel Casarrubias. No sé si le damos la oportunidad. Sí, adelante, ingeniero Gabriel, Gabriel Casarrubias. primero que Ah, todo, Gabriel, gracias por atender el llamado. Es un honor. muchas gracias por la invitación. Bueno, yo nada más comentar con respecto a la última parte de la plática, que es
pues, lo de la academia. Creo que en Latinoamérica es general, los problemas son generales. Ahorita, pues por todo el auge del internet, de la parte maker, pues ya es muy fácil que los muchachos, los alumnos, pues encuentren o quieran hacerlo fácil y rápido, ¿no? Entonces, también otra problemática, pues es la parte de lo que es las mismas instituciones de educación. Por ejemplo, acá en la carrera donde yo imparto clases, por ejemplo, no hay una materia donde se les enseñe a hacer PCBs o donde se les enseñe a indagar un poquito más en las cuestiones de electrónica, ¿no? Sí, Entonces, igual me sucede a mí acá y le toca a uno ponerle tareas, que miren video y todo, pero toca hacer la tarea y trata de ver cómo se convence a los directivos que eso es indispensable. sí, pues bueno, es una batalla ahí con esas dos cosas, ¿no? La parte Así es. directiva, los muchachos. Sin embargo, pues así como usted dice, pues se oye mal, pero pues obligándolos o haciéndolo parte pues de la evaluación, pues es como ellos pues ya van involucrándose en todas estas cosas. En la parte de lo laboral, pues hay nicho. Yo siempre soy de la idea de que hay nicho para todas las carreras y para todas las áreas. Total. Es buscarle. Y pues yo nada más cerraría mi comentario para no alargarme tanto, pues de que como consejo a los muchachos, pues que siempre vayan más allá de lo que los docentes les podemos mostrar en las aulas, porque pues en realidad el tiempo, acá se maneja en la escuela donde estoy yo por semestre, el tiempo es muy cortito para ver tantos temas, tantas cosas que uno quisiera transmitirles. Sin embargo, pues son cosas que ya cada uno de ustedes pues tendrá que ir experimentando, seguramente en trabajos, ya cuando salgan a laborar, seguramente pues se van a especializar en algún área un poco más y ahí es donde van a tener que pues conocer un poquito más a fondo, ¿no? Pero si desde la escuela meten esa idea de ir más allá, creo que lo van a tener pues fácil, ¿no? Se lo hace un poquito fácil. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Rafael Oribet tiene una mano levantada. Sí, hola ingeniero y todos los participantes. En primer lugar, muchas gracias ingeniero por su ponencia, estuvo muy interesante. Yo tenía una consulta en cuanto a cómo podemos determinar el nivel de protección que necesitamos para un circuito, por ejemplo, ante la humedad, ante el calor. Y con respecto a esto también, cómo estimar el tiempo de vida que va a tener nuestro circuito de acuerdo a su entorno el entorno en que va a estar trabajando y también la protección que hemos usado para ese circuito. Bueno, la protección son muchas cosas. Por ejemplo, si yo voy a diseñar un circuito, hace poco hice algo para un hotel donde iba a controlar el aire acondicionado y ese tipo de cosas automáticos. Si la gente no se estaba, apagaba y prendía. Si es algo, un sitio encerrado, indoors, no te ves obligado a llevar una norma de protección tan enorme, ponerle de pronto conformar ese tipo de cosas. Pero si vas a hacer una estación meteorológica que va a estar a la intemperie, que va a llevar sol, luz, agua, ahí sí tienes que aumentar ese tipo. Entonces, las condiciones ambientales y la región donde lo vas a implementar, si es una región muy lluviosa, de mucha humedad, son las que te determinan si es interior o si es exterior, son las que te van a determinar ese nivel de protección que tú vas a apretar a tu circuito. ¿Ok? Cuando me hablas de la parte de cuánto va a durar, cuando uno entrega un proyecto, se me olvidó de pronto decirlo, la idea es que tú brindas tu proyecto y tú brindas un plan de mantenimiento. Tú dices, bueno, yo le voy a hacer mi proyecto de mantenimiento cada 6 meses, cada un año, durante tanto tiempo, y ya depende de la empresa. Si te sigue pagando esos mantenimientos, tú te haces responsable de la vida útil de tu producto. O ya cuando la tecnología cambia, tú le haces un comentario a la empresa y dice, venga, vamos a cambiar esa tarjeta por una nueva, por usted ya me la compraron, se la va a hacer más económica de lo normal y le vendes una nueva solución. Ya eso tú lo cuadras con la empresa que estás trabajando. Sí, Rafael. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Godo Sánchez, quisiera escucharte, don Godo, ilustre. ¿Qué tal, amigo Alcides? Muchas gracias por la Bien, Godo. invitación. Bueno, acá, como uno menciona, las oportunidades quizás tanto en Latinoamérica como en mío Perú, Colombia, cuando uno quiere desarrollarse del área de desarrollo, son contadas empresas o instituciones públicas, ¿no? Y a veces muchos que quisieran quizás dedicarse al tema de desarrollo,
por la mía falta de oportunidades quizás toman otros rumbos, ¿no? Quizás se van al área de automatización, netamente biomédica, pero a medida que ya va creciendo todas las industrias que he podido ver, hay muchas más oportunidades para los chicos que se dediquen a esta área. Y yo, mis comentarios más que todo para todos serían que no desistan, ¿no? No desistan y sobre todo, si que tienen una oportunidad, aprovechenla, ¿no? Porque uno no sabe quizás cuándo se vuelva a presentar ese tipo de oportunidad, ¿no? Más que todo eso. Así es, Godo, perfecto. Esto es importante, o sea, hay que estar preparado porque a mí me han tocado cosas, sobre todo en la parte militar, donde yo digo, miércoles, yo nunca he hecho esto. Y tú buscas en internet y no consigues el sensor militar, o sea, no lo consigues. Pero tú tienes que estar en la capacidad de decir, bueno, yo estudié esto y debo creer en mí. O sea, lo primero es creer en uno y prepararse para poder hacer las cosas. Eso es importante, Godo, gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias por la invitación, así es. Ok, Godo. Emanuel Parra está acá de Ecuador. Ah, bueno, acá levantó Jorge Luis Inestrosa. Buenas noches, ingeniero Alcides, Buenas noches. y a todos los aquí presentes. Bien, un poco introduciendo acerca de mí, soy estudiante de ingeniería de software, un poco apartado de lo que es ingeniería electrónica, pero igual me gusta investigar mucho estos temas y comentar que por mi lado tengo una idea de proyecto, un pequeño emprendimiento que quiero llevar a cabo a futuro, que se acerca de desarrollo de eh, gadgets de electrónica de consumo. Entonces quisiera saber, bajo sus conocimientos, qué consideraciones debo tener, sobre todo en la parte, bueno, todos sabemos que en Latinoamérica es un poco complicado adquirir, o todo lo relacionado a electrónica es un poco complicado desarrollar aquí en Latinoamérica. Entonces quisiera saber acerca de qué alcances debo tener en cuenta bajo sus conocimientos y experiencia. Bueno, yo te podría decir lo siguiente. Lo primero que tienes que mirar es lo que vas a desarrollar, tus sensores, lo que necesites, dónde conseguirlo. O sea, hoy en día el mundo está muy globalizado, gracias a Dios. O sea, tú puedes comprar en Estados Unidos en DigiKey, en Amazon o en AliExpress. O sea, ya hoy es mucho más fácil, obviamente buscando vendedores de confianza, traer las cosas es mucho más fácil. Hoy PCBWay o JLPCB te pueden hacer a muy bajo costo, si tú necesitas, mandas a desarrollar el PCB, el diseño electrónico, te pueden desarrollar el ensamble, o sea, comprar los elementos directamente con ellos y te traen la tarjeta ya ensamblada para que tú comiences a desarrollar. Pero también es importante hacer un estudio de mercado, o sea, a quién le vas a vender, cómo crees que le vas a llegar al cliente, cómo te vas a meter en el mercado para el producto, el tamaño, la caja, todo eso cuenta hoy en día de lo que vas a hacer. ¿Qué duración va a tener? Si es a batería o no es a batería, si es un gadget, cuánto tiempo esta autonomía va a tener la batería. Y deberías de hacer pruebas, o sea, tú no puedes lanzar un producto si de pronto tú no desarrollaste para ti unos 5, lo probaste tú mismo, lo probaste con tus familiares, y cuando veas que esté operando te tomas el riesgo de mandar a fabricar varios para ver cómo te va. O sea, ese es mi consejo. Es muy diferente cuando ya tienes el cliente, como en mi caso que ya es una empresa, es tal, tú vas y le desarrollas lo que necesitan, pero cuando te quieres meter en el mercado tienes que ir suave, hacer tus pruebas tú, mirar operación, y después cuando ya tengas un grado de certeza o a favor de tus estadísticas, proceder. Y bueno, tú puedes comprar en AliExpress y en esto, pero cuando ya vas a hacer varios productos, varios clientes, ya tienes que aliarte. Por ejemplo, aquí en Colombia hay varias empresas donde ya tienen proveedores de China. Entonces yo hablo con ellos y yo le compro en grandes cantidades, porque tú no puedes traer de AliExpress y pones varias cantidades, te empieza a subir mucho el precio de traída y te empiezan a subir mucho el impuesto. Ya te van a cobrar impuestos cuando llegue a tu país. Es mejor conseguir un proveedor en China, que normalmente ya lo tienen las electrónicas, que conozcas, visitas, oye, ¿qué proveedor tiene? Y ese proveedor te puede traer las grandes cantidades a menor precio para que te evites lo de la importación tú. Entonces, ya tienes que ir pensando muchas cosas, ya no solo en el desarrollo y en las pruebas, sino también como en el negocio en sí, en la rentabilidad, cómo te va a salir más económico desarrollar tantas cosas. ¿Listo, Jorge? Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Listo. Y se valora su Ok, precisión. listo. Emanuel, ¿algo para decir? Sí, buenas noches. Ante todo, muchas gracias Gracias por a la ti por invitación, asistir. ingeniero. Hay que destacar lo siguiente en toda su exposición, algo que quizás los chicos a la hora de
de su crecimiento profesional que van empezando en la carrera, pues es que tengan bastante claro pues son los criterios que un ingeniero debería cumplir. ¿Cómo nace esto en la ingeniería? Pues lo más importante es la curiosidad, tal como usted lo mencionaba como experiencia propia, pues que comenzó arreglando el circuito de su papá. Entonces, eso es importantísimo que los chicos, a la medida que van creciendo en la universidad, pues su curiosidad vaya más allá. Y eso los hace desarrollar proyectos pues muy importantes. Un caso de éxito aquí en el Ecuador, pues que lo puedo mencionar ahora, es el caso en la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan, hubo una crisis en todo el ámbito de respiradores mecánicos. Aquí en el Ecuador, unos ingenieros desarrollaron a base de la curiosidad, aplicando lo que es ingeniería inversa, en la cual pues pudieron desarrollar un equipo muy, muy grande, que es OpenVenti, salvó muchas vidas, porque al final de todo eso lo que queremos es que la ingeniería pues pueda solucionar problemas dentro del campo laboral. Entonces, eso, hablo desde mi perspectiva, desde el campo biomédico, aquí en Ecuador, el ingeniero electrónico ha tenido que adaptarse a cambios y cambios bastante abruptos, bastante grandes, adaptarse a las nuevas tecnologías. Una de esas, pues, aprender software, inteligencia artificial, ciencia de datos, y más allá que todo eso, pues, es el análisis y bajo criterios, pero todo esto nace de una idea. ¿Cuál es esta idea? La curiosidad. Entonces, que los chicos, pues a medida que van creciendo, que ahora están aquí, sean bastante curiosos. ¿Cómo funcionan las cosas? En el desarrollo así mismo de placas. ¿Por qué cumplen ciertos criterios? Que comiencen a investigar sobre normas técnicas que deben cumplir los equipos, más allá de solamente hacer cálculos de corriente, cálculos de voltaje, sino que las normas que deben cumplir los equipos electrónicos, tal como usted lo ha hecho durante pues, su carrera. Y eso es lo que quiero acotar aquí con los jóvenes que nos escuchan ahora, es que ustedes sean curiosos y sepan adaptar esas ideas cumpliendo ciertas normas técnicas. Ingeniero. Gracias, Manuel. Eso es importante porque además de desarrollar hay unas ciertas normas, ¿sí? de ingeniería que se deben de cumplir. Y también hay unas leyes gubernamentales en cada país que se deben cumplir. Cuando uno desarrolla algo, tiene que tener en cuenta todo. Si es el ISO este, el ISO otro, a qué normas, y esa parte también hay que tenerla clara. Gracias, Manuel, por la intervención. Sí. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta, si no, damos por terminado. Sí, hay una última consulta. Okay. Nos dice, de parte de Antoinette, nos dice, tengo una duda. ¿Cuáles son los programas más utilizados en el campo de la ingeniería? Ya que me han recomendado utilizar el Java, o qué consejo me podría dar para aprender. La verdad es que esto depende mucho del proyecto que uno va a tener. O sea, en mi caso, yo he programado, empecé en Pascal, C, después Java, después Python, pero realmente lo que yo digo es que hay que tener una buena lógica de programación, una buena estructura de cómo hacer las cosas, y después lo de pasar de un lenguaje a otro se vuelve algo como por añadidura, o sea, eso se va dando. Pero yo sí considero que por lo menos programas que sean tipeados como Java, como C, es necesario aprenderlo antes de empezar con programas como Python, que son mucho más rápidos la curva de aprendizaje, y de pronto si uno empieza por ahí, cuando después pasa a C, bien, ¿y por qué tengo que descargar una variable y acá no lo hacía? Va a ser más difícil. Sí, yo creo que la curva va a empezar con programas que como C o Java estaría bien, para después pasar a un poco a programas más avanzados. Y teniendo esos dos claros, lo otro viene solito. Bueno, el libro de microcontroladores es complicado. Yo quiero escribir un libro porque es que los libros de microcontroladores, el de PIC te hace el de PIC, el de Texas te hace el de Texas, el de CTM te hace el de CTM. Entonces, es bastante complicado. Lo importante es como coger un libro un poco que hable de lo básico en cuanto a microcontroladores o microprocesadores, lo que es la arquitectura, la memoria, la parte de digitales, tenerla clara, y después sí ya buscar diferentes tipos de microcontroladores e ir mirando y comparando entre uno y el otro, porque un solo libro que te contenga no. Yo quiero hacer un libro como que sea así, o sea, coger un proyecto y llevarlo en un micro, después pasarlo a otro y después a otro y mirar, pero esto sería bastante largo. Pero le toca a uno con la experiencia. Y bueno, y además del libro, hoy en día hay varios canales. Godo tiene cosas en su canal. También las tiene Casarrubias, también tiene, Gabriel tiene varias. Calibeta, yo también tengo varios micros, Texas, PIC. Yo empecé, cuando empecé el canal, hacía un video en Arduino y lo pasaba en PIC y lo pasaba a Arduino. Y así iba. Pero eso se hacía muy largo y después ya empecé web independiente cada microcontrolador. Pero en este mundo, un solo libro que te solucione, creo que todavía no lo existe. Le toca a uno tener las bases
claras de qué es la memoria, cómo se guarda, qué es flash, qué es EPROM, tener claro la programación en C, lo que son los for, los if, para después ya meterse con un microcontrolador y aplicar estos conocimientos al microcontrolador adecuado. ¿Cómo se protege el código del microcontrolador? Para poder proteger el código necesitas, depende del micro, necesitas un programador que te permita proteger el código. Los PIC tienen ¿cómo es? El PIC 2, el PIC 3, los STM32 tienen el STM32QID, el ABR tiene el ABR DUDE, o sea, depende del micro, porque esto es un mundo amplio, no es solo una empresa, así como en carro está la Chevrolet, está la Renault, aquí hay una cantidad de empresas. Lo ideal es que haya un programador y el programador te va a permitir protegerlo. En SP32 se hace una encriptación del código de la flash que tiene el micro. Cada micro tiene una manera un poco diferente de protegerlo. Si tú buscas en internet protección de código, por ejemplo en Arduino, te sale un video mío que fue el primero que habló del tema hace como en el 2017, 18, por allá atrás. Si pones protección de código STM32, yo tengo un video. Entonces, depende del micro, tendrías que ver algo que te enseñe del microcontrolador. ¿Ok? Consejos para empezar con STM32. Consejo, empezar con las herramientas propias del fabricante, el STM-Cube, el STM32 Programmer, la ID, tener una tarjeta. Si tienes dinero, de pronto una núcleo, una propia de la empresa sería chévere, pero si no, podría ser, de pronto la Blue Pill no, porque no la puedes programar directamente por USB, con las herramientas. La Black Pill, STM32 F401 o 411, que son más económicas, una de esas sería buena para arrancar. Si tienes dinero, de pronto un buen programador. Hay unos que son muy económicos, que son unos clones, pero salió uno nuevo chino que también es barato. Aquí y le comparto pantalla. Yo tengo algo en el canal que me parece que creo que es mejor que el original. O sea, tiene... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, te lo dije. ST-Link versión 2 con esteroides. Le llamé por esteroides porque me parece un programador espectacular. Programa, protege y es un programador chino que no es muy caro. Ahí mismo en el video yo muestro dónde se consigue, se trae como en $4, $3 y es mejor para mí que hasta el mismo original. Entonces, tener un buen programador, tener una buena tarjeta que puede ser la Black Pill. Si tienes el programador, puede ser la Blue Pill, no hay problema, que es la más económica, puede ser la Blue Pill. O si tienes dinero, te compras una núcleo, ya propia de la empresa. La Black Pill es una buena tarjeta para arrancar y muy poderosa. En mejorar diseño de PCB les toca, esta parte no es tanto de libro, es de video. O sea, busquen un buen software. KitKat, si quieren arrancar, que tiene una comunidad más amplia, y empiecen con KitKat. Y después de KitKat pueden pasar a Altium o a Proteo y después de Proteo a Altium. ¿Sí? Pero empiecen con una... KitKat tiene muchas librerías, muchas cosas ya hechas que le ayudan a ustedes a arrancar. Pero ya cuando quieren cosas más profesionales, cuando quieren hacer para radiofrecuencia, el ancho, pistas que vayan en paralelo o pistas que vayan en forma de S y ese tipo de cosas, ya tienen software más avanzado que podría ser la parte de Proteus o la parte ya de Altium, que es mucho más profesional. Ya les tocaría probar todo eso. Pero KitKat para arrancar está bien. Bueno, muchachos, la verdad es que hay mucho tema para hablar, me gustó y siempre estoy a la orden, abierto a cualquier tipo de charlas. Gracias a los que invité, que tuvieron y por sus conceptos, me pareció excelente. Y bueno, siempre a la orden, saben que sigan mi canal si quieren, sigan el canal de Godo, de Gabriel, de todos y siempre a la orden lo que se necesite. Pueden buscarme en Facebook, me escriben por Messenger, les doy mis datos, lo que quieran seguir, siempre estoy atento a atender cualquier duda. Y al que quiera aprender, el que quiere explorar y tener esa curiosidad que dijo Emanuel. No estoy para ayuda para el que quiere que yo le haga la tarea, para que quiere quedar bien en su profesor o pasar la nota. Ahí nunca me he prestado para ese tipo de cosas. Sí, ingeniero, así es, la verdad, muchas gracias por su participación.
La verdad ha sido muy interesante y también muchas gracias a todos los asistentes que han participado y también a las personas que ha invitado y que han dado un poco de su experiencia, ¿no? De todas formas, todo esto va a quedar registrado y Ok, vamos a también compartirlo para que los chicos puedan tomar todos esos consejos que usted ha dado y también los demás, tanto Gabriel, tanto Godo, tanto el Manuel, que han compartido toda su experiencia, también quede registrado y quede subido, ¿no? De todas maneras, con los grupos de WhatsApp que estamos, se les va a estar compartiendo lo que es la grabación. Bueno, voy a hacer como último unas palabras de despedida del asesor de capítulo estudiantil al ingeniero ok. Piero, para que pueda cerrar ya la sesión del día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches con todos los presentes. Bueno, agradecer en primer lugar al ingeniero Alcides por darse su tiempo para poder compartir con todos nosotros, ¿no?, su experiencia y algunos consejos, ¿no?, brindándose en este webinar y a todos los participantes, ¿no?, que se han quedado hasta el último momento. Eh, Además, mencionarle que los certificados se van a enviar por mediante correo, mediante el forms que se han registrado, y no se olviden seguirnos, ¿no?, en todas nuestras redes sociales. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos Igualmente, también muchas gracias. participantes. Bendiciones. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias.